Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Y estamos en la continuación de esta serie sobre el deporte en Venezuela. Y como ha sido costumbre en los programas anteriores, la estructura de la serie es alfabética, pero además la estructura de cada deporte comienza por los orígenes universales del deporte, los orígenes venezolanos y el desarrollo de ese deporte en Venezuela. Ese es el esquema que tienen cada uno de estos deportes. Y hoy comenzamos con la gimnasia. Y el vocablo gimnasia viene del griego y su práctica también se origina en la pequeña ciudad-estado griega. Entonces, los hombres hacían gimnasia desnudos, tanto en el momento del entrenamiento como en el de la competencia. De hecho, el vocablo gymnasein significa ejercicio desnudo. Esta desnudez hoy en día sería imposible, además de que no es mucho lo que queda hoy en día de la gimnasia griega, porque a lo largo del tiempo se ha ido modificando. Por otra parte, los romanos practicaron gimnasia, pero con menos rigor y esmero que los griegos, y sin hacer grandes innovaciones sobre lo hecho ya por los griegos. Y en el mundo oriental las referencias son contemporáneas de las griegas, ya que en la China confuciana, 551 a 479 a.C., ya se hablaba de ejercicios físicos y respiratorios. Lo mismo ocurre en Japón, a donde llegan estos ejercicios provenientes de China. Y la gimnasia moderna como tal comienza a bocetearse a mediados del siglo XVIII en la Europa central. Se cree que el primer profesor fue Johann Friedrich Simon en la ciudad de Dessau, en Alemania. Aunque el honor de tenérsele como el fundador de la gimnasia moderna sea de Friedrich Ludwig Jahn, quien la funda en 1811 en Berlín y se agrupa bajo la denominación de Turvereinen y se convierte en todo un movimiento gimnástico, al punto de llegar a sobrepasar los 2.000 centros gimnásticos en Alemania. Caramba. Y algo similar hizo Miroslav Tirs en la antigua Checoslovaquia, hoy en día la República Checa, creando los Sokol, que era como se llamaban, que igualmente eran gimnasios con sentido patriótico. Para 1896, la gimnasia se incluye en los deportes de las primeras Olimpiadas, pero solo para el género masculino. El femenino tuvo que esperar a ser admitido en las Olimpiadas de 1928. Antes de esto, en 1881, se fundó la Federación Internacional de Gimnasia, FIG, con sede en Lausanne, Suiza. Al día de hoy, la gimnasia comprende 6 modalidades. Estas son general, artística, rítmica, aeróbica, acrobática y en trampolín. Históricamente ha sido una disciplina deportiva dominada por Rumania, Rusia, Ucrania, la República Checa y en años recientes se han introducido en la tabla de ganadores España y los Estados Unidos. Y en la lista de las 100 mejores gimnastas de todos los tiempos, pues la presencia rumana es destacadísima, yo diría que abrumadora. ¿Cuáles son las referencias más lejanas que hallamos de la gimnasia en Venezuela? Pues hallamos en 1890, cuando el periódico La Opinión Nacional reseña el gimnasio higiénico de Gustav Schmeil,
bueno, pensamos que Schmeil obviamente era un alemán que trajo la práctica desde su país de origen. Luego, 8 años después, en 1898, en el diario El Tiempo, se reseña la fiesta de Navidad del colegio alemán y se alude a una demostración gimnástica de los alumnos. Estamos hablando de niños de 8 y 9 años, y entre quienes resuenan los nombres de Carlos Guinán y el adolescente Rodolfo Reverón. Resuenan porque estos nombres fueron importantes en la Venezuela posterior. Estos son unos niños de 8 y 9 años. No obstante, no queda claro en la reseña si se trataba de ejercicios atléticos o gimnásticos. Y la verdad es que la gimnasia olímpica o deportiva, según los cronistas, comenzó a practicarse en Venezuela en la Escuela Industrial de Caracas, bajo la coordinación del profesor Armando Álvarez de Lugo. Y luego, al crearse la Dirección de Educación Física en el Ministerio de Educación durante el gobierno del general Eleazar López Contreras, es decir, entre 1936 y 1941, el profesor Álvarez de Lugo fue su titular y siguió estimulando la gimnasia desde aquella dirección. Luego, en 1949, vamos a hallar a Teodoro Gatman, a los hermanos Krisch, a Ladislao y Erwin Krisch, que fundan el Movimiento Gimnástico Venezolano. Este movimiento, junto con la creación en el Parque Los Caobos, que también se llamó Parque Sucre, del Club Gimnástico Venezolano, le dio un impulso a la gimnasia nacional. Y esto es tan así que en 1951 se crea la Federación Venezolana de Gimnasia, cuando ya era una práctica deportiva más extendida en el país. Y Venezuela va a participar en los Juegos Bolivarianos de ese año, de 1951. 8 años después, en 1959, se incorpora la gimnasia en las instituciones de formación militar y Erwin Krisch es el instructor. Un año antes, en 1958, en el Instituto Pedagógico Nacional, se contrata instructores extranjeros y llegan al país chilenos y suecos para la enseñanza de la gimnasia deportiva. Los chilenos fueron Carlos Vera Guardia y Nelly Gómez. Y la gimnasia femenina va a encontrar un camino de desarrollo, afortunadamente, de la mano de Nelly Gómez. A partir de la década de los años 60, la representación femenina venezolana obtuvo los mayores logros en las competencias internacionales. Fue entonces cuando se destacaron Pilar Prieto, Luna Wojciechowski, Zaida Marcano, Norma Briceño y Josefina García Barrios. Entonces, el Instituto Nacional de Deportes trajo más instructores extranjeros que siguieron contribuyendo con el desarrollo de la disciplina. Y ya para la década de los años 80 del siglo XX, Venezuela participó en campeonatos mundiales obteniendo una clasificación modesta, pero honrosa. Luego, en 1995, en los Juegos Panamericanos de Argentina, Víctor Solórzano obtuvo medalla de oro. Y el año 2000, una atleta venezolana asiste a las Olimpiadas de Sydney. Nos referimos a Arlene Lovera. Y en la Copa del Mundo del año 2005, el atleta Régulo Carmona obtiene una medalla de oro. Ya entonces Venezuela estaba poniéndose los pantalones largos en materia gimnástica. Y más recientemente, la selección nacional en la categoría de 9 y 10 años alcanzó una figuración destacada en los Juegos Suramericanos en Colombia del año 2016. Y esto señala que en el futuro, en categorías juveniles femeninas, Venezuela
podría contar con atletas de primer orden, como es el caso de Jessica López, nacida en 1986, sin la menor duda la venezolana de más destacada actuación internacional en gimnasia femenina en toda nuestra historia. Jessica López estuvo presente en las Olimpiadas de Beijing en el año 2008. Al año siguiente compitió en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística y en el año 2010 obtiene medalla de bronce en la Copa Estadounidense Tyson y además se tituló campeona suramericana en Medellín, Colombia, en el año 2010. Asimismo, se tituló campeona de Centroamérica y el Caribe en el mismo año de 2010. Y por si fuera poco, alcanzó el Campeonato Mundial de Gimnasia en Moscú en el año 2011. Estamos hablando de logros mayores, sin la menor duda. Y en las Olimpiadas de Río de Janeiro del año 2016 alcanzó la más destacada figuración, es decir, el 7º puesto, después de haber participado en las Olimpiadas de Londres en el año 2012. Todo esto se dice fácil, pero el 7º puesto en unas Olimpiadas es un logro sorprendente. Eso equivale a decir que se es la 7ª gimnasta del planeta. Jessica López, una de las glorias deportivas venezolanas. En la próxima parte del programa pasaremos a un deporte igual por la G, me refiero al golf. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que ahora, siguiendo nuestra lista alfabética de deportes en Venezuela, vamos con el golf. Y las referencias más antiguas acerca de la práctica del golf provienen de Escocia en el siglo XVI. Sin embargo, hay otras referencias anteriores en Bélgica, en Holanda y Francia. Pero la verdad es que son referencias de algo parecido al golf. Las primeras que son específicas sobre lo que hoy en día conocemos como tal son, sin duda, escocesas. La primera fuente documental sobre el golf es de 1547. Fue entonces cuando el Parlamento escocés atendió la orden de Jacobo II, prohibiendo el golf y estimulando el arco y la flecha. Bueno, ¿qué tal? Las referencias más antiguas al campo de Old Course en St. Andrews son de 1552. Este campo es considerado como la catedral del golf para los fanáticos de este deporte. Los golfistas más fanáticos sueñan con jugar en St. Andrews, a la orilla del mar, en Escocia. Pero no les resulta fácil, no solo por el viaje, sino porque hay que tener un hándicap muy bajo para ser admitido en esa cancha. Es un campo que está a la orilla del mar y es helado, muy bello, pero muy frío también. Ya para 1864 se contaban 30 campos de golf en Escocia y para el año 1900 se contabilizaban 2.330 campos en toda Gran Bretaña. Esto es asombroso, pero verdaderamente asombroso, que para el año 1900 hubiesen 2.330 campos de golf en toda Gran Bretaña. Bueno, no cabe duda de un gran crecimiento del golf en el siglo XIX, una popularización del golf en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Y la cifra más reciente en los Estados Unidos de Norteamérica señala que hay 10.237 clubes de golf en su territorio. De modo que ya no se puede decir que se trata de un deporte elitesco. Por lo contrario, bastante popular que es. En el año 2015, la National Golf Foundation en los Estados Unidos hizo público el informe sobre el golf alrededor del mundo. Esto es muy interesante.
Allí se establece que hay campos de golf en casi todos los países de la Tierra y que todos los campos de golf del mundo suman 34.000 instalaciones. De ellas, el 79% están en 10 países. ¿Cuáles son esos 10 países que recogen el 80% de los campos de golf del mundo? Los Estados Unidos, Suecia, Japón, Canadá, Inglaterra, Francia, Australia, Escocia, Suráfrica y Alemania. Pero ese informe también señala que para el año 2014 se encontraban en construcción cerca de 700 campos de golf en el mundo. De modo que la popularización de este deporte es incesante. En el caso venezolano, de acuerdo con la investigación de Rafael Díaz Casanova, gran amigo recientemente fallecido, se practicó el golf en Venezuela por primera vez en 1917, en un terreno rudimentariamente acondicionado para tal fin en el lugar de Las Barrancas, luego denominado La Quebradita. Hoy en día eso es Artigas, enfrente del Puente de los Leones, en La Paz, en el oeste de Caracas. La Quebradita está muy cerca de Vistalegre y al lado de Artigas, de modo que ahí estuvo el primer campo de golf que hubo en Caracas y en Venezuela. Pero tenía una particularidad, es decir, solo tenía un green y 9 puntos de salida. Ese terreno pertenecía a la sucesión Uslar y los promotores y primeros jugadores en aquel campo aficionado fueron William H. Phelps, un pionero extraordinario para Venezuela, un modernizador en muchos sentidos, el señor A. Mustard, R. Wesselhoeft y J. L. Proctor. Bueno, por los apellidos deben ser norteamericanos y alemanes. Y luego, en 1918, al año siguiente, se decide la creación del Caracas Golf Club. Y en 1923 se decide un cambio de nombre y pasa a llamarse Caracas Country Club. Y va a ser en 1928 cuando el Caracas Country Club, que quedaba en La Quebradita, compra la hacienda Blandín, que había sido de Domingo Blandín, e inicia la construcción de los 18 hoyos de golf, diseñados por la firma Olmsted Brothers Incorporated. Esa firma es bostoniana. Y para 1930 ya estaban en servicio los primeros 9 hoyos del Country Club y los otros 9 hoyos se inauguraron en 1934, siendo este el primer campo de golf del país. Pero también el golf se manifestó muy pronto en el Zulia, porque en Maracaibo se crea el Maracaibo Country Club en 1939. Y a partir del Caracas Country Club en 1928 y el Maracaibo Country Club en el 39, viene una lista extraordinaria de construcción de campos de golf. El Valle Arriba Country Club en Caracas desde el año 1942. El Caraballeda Golf and Yacht Club es de 1948. Puerto La Cruz Golf and Country Club es de 1948. El Junco Golf Club es de 1950. El Cardón Golf Club es del 51, esto queda en Punto Fijo. Los Anaucos Golf Club es del año 56. La Lagunita Country Club en Caracas es en 1956. San Luis Country Club en Valencia es del año 65. El Barquisimeto Golf Club es del año 67. El Guataparo Country Club, que son unas canchas bellísimas, es del año 68. Izcaragua Country Club es del año 84. Este es de los campos más bellos del mundo.
Los Canales Golf Club del año 91 en Río Chico, el Morro Golf Club en el año 94 en Puerto La Cruz, Isla de Margarita Golf Club es del año 94, La Cumaca Golf Club es del año 96 en Valencia, San Miguel Country Club del año 2000 en Maturín, esta cancha es muy bonita, Cumanagoto Golf Club es del año 2002 en Cumaná, el Club Deportivo de Golf Caronoco es del año 2009 en Ciudad Guayana. Y no hemos hallado la fecha de fundación del Club de Golfistas Comunidad Social y Deportiva El Menito Golf. Eso queda en Lagunillas, Estado Zulia. Pero sospechamos que ha podido ser un campo creado por las petroleras en la década de los años 50. Tampoco hemos hallado fecha de fundación del Club de Golf San Valentín. En todo caso, son 22 los campos afiliados a la Federación Venezolana de Golf, una organización fundada en 1951 y que ha contribuido notablemente con la popularización del golf. Y también hemos advertido 9 campos que no están afiliados a la Federación Venezolana de Golf, lo que lleva la lista a 31 campos de golf en Venezuela. ¿Cuáles son esos campos que no están en la federación? Tijuana Golf Club en el Zulia, Santa Bárbara Golf Club en Punta de Mata, Monagas, Quiriquiri Country Club en Monagas también, Okinawa Country Club en el Zulia, Oliri Golf Club en el Zulia, Morichal Golf Club, Golf Country Club en Monagas, los Chaguaramos Golf Club en Anzoátegui, el Country Club de Maracay y el Guanipa Golf Club en Anzoátegui. De modo que no son pocos los campos de golf en Venezuela. Y las competencias nacionales e internacionales se bifurcan en golf amateur y golf profesional. En el golf amateur el más destacado durante muchos años fue Manuel Bernardes Lozada, conocido como Manolo Bernardes, nacido en 1934 y falleció el año 2005. Manolo Bernardes fue campeón nacional durante 8 años consecutivos y representó a Venezuela en campeonatos suramericanos, alcanzando lugares muy destacados. Luego, a partir de 1968, vamos a hallar la celebración del Campeonato Suramericano de Golf Juvenil y Venezuela lo ha ganado en 1988. Se creó en el 68 y 20 años después lo gana Venezuela por primera vez. ¿Quiénes lo ganan? Alberto García, Julio Not y Neil Pardo. Y lo vuelve a ganar Venezuela en el año 92 con Gilberto Morales, Daniel Chadá y Juan Not. Y en el 94 lo vuelve a ganar con José Manuel Garrido, Federico Arango, Diego Vanegas. Y Venezuela vuelve a ganar los campeonatos del año 2012 con Gustavo Morantes Punceles, Gustavo León, Jorge Pichu García. Y en el 2013 volvió a ganar Venezuela con George Trujillo, Jorge Pichu García y Gustavo Morantes Punceles. Y en el 2014 volvió a ganar Venezuela con Alejandro Perazo, Gustavo Morantes Punceles y Jorge Pichu García. En la próxima parte del programa continuaremos con el desarrollo del golf en Venezuela. Ya regresamos. En la parte anterior del programa, cuando mencionábamos los venezolanos ganadores del Campeonato Suramericano de Golf Juvenil, pues se repiten los nombres de Gustavo Morantes Punceles y Jorge Pichu García. Pichu es su seudónimo, que son notables jugadores de golf. Y estos campeonatos, pues, son notables porque no fueron seguidos todos, pero prácticamente, ¿no? Y se repiten los nombres, de modo que estamos hablando de una generación de altísima calidad en el golf juvenil venezolano.
Y en el año 2013, la Selección Nacional Juvenil Venezolana alcanzó el mayor logro de su historia, ganando el Campeonato Mundial Juvenil de Golf en Japón. Hay que verle la cara a esto. Y el equipo estuvo integrado por Jorge Pichu García, quien se tituló campeón mundial juvenil por las marcas que obtuvo en esa oportunidad. Este joven es un verdadero fenómeno del golf en América Latina y el mundo, en el golf aficionado, el amateur. En ese equipo también estuvieron Gustavo Morantes Punceles, Gustavo León y George Trujillo. Y en el año 2017, Valentina Gili ganó el campeonato individual juvenil femenino en Brasil, convirtiéndose en la primera venezolana en lograr un trofeo de esa magnitud. Como vemos, los triunfos han sido constantes en los últimos años y ha despuntado el campeón mundial juvenil Jorge Pichu García, quien ahora participa en torneos amateur mundiales con muy buenas actuaciones, pero claro, ya no en la categoría juvenil, sino ya de adulto. El primer venezolano profesional que destacó en el golf fue Ramón Muñoz, el legendario Ramón Muñoz, que se inició como caddy en el Valle Arriba Golf Club y muy pronto ascendió a categoría profesional. Escuchen bien, Muñoz ganó el campeonato nacional 16 veces. Y bueno, esto es algo difícil de superar. Y después de Muñoz, el profesional de golf que más lejos ha llegado es Jonathan Vegas, nacido en 1984. Comenzó a jugar siendo un niño en Punta de Mata, estado Monagas. Creo haberle oído decir que su papá era el cuidador del campo y él se acostumbró a jugar en ese campo desde que era un niño, pero muy, muy pequeño. Y su trayectoria es algo verdaderamente conmovedor porque Jonathan Vegas entró en el PGA de los Estados Unidos en el año 2009, alcanzando lugares que ningún venezolano antes había logrado. Y no solo eso, sino que Jonathan Vegas ha estado en el ranking de los 100 mejores del mundo en varias oportunidades. De hecho, hace pocos días estuvo en el puesto 86, pero en el año 2016 llegó a ocupar la casilla número 22. Bueno, esto es extraordinario. De modo que ya hablamos de grandes números para el golfista venezolano, el mejor de todos los tiempos, Jonathan Vegas. Todo indica que seguirá su ascenso para alegría de los golfistas nacionales y suramericanos. Bueno, digo suramericanos porque Jonathan Vegas está entre los 5 mejores jugadores profesionales del continente suramericano. De modo que aquí tenemos a un venezolano que se metió en la lista de la élite, de los más importantes del golf en el mundo. Y ahora veamos la halterofilia, que muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué es? La halterofilia es el alzamiento de pesas. Y comencemos por referir la etimología de este extraño vocablo. Viene del griego y es una palabra compuesta. Halteres significa pesos de plomo en los extremos de una barra. Y filia, como sabemos, significa amor, afición, gusto. De modo que la halterofilia es la afición por el levantamiento de una barra con plomo en sus extremos. Esa es la etimología precisa. Y por su naturaleza, la halterofilia debe ser uno de los deportes más antiguos. Hay registros de una práctica parecida en China, cerca del año 3000 a.C. Luego en Grecia también se practicaba
y suele señalarse a Milón de Crotona como el pionero del levantamiento de pesas en el mundo occidental. En el siglo XIX, en Europa, la halterofilia solía ser un espectáculo recurrente de los circos itinerantes, así como un evento que animaba las tabernas. Y como deporte fue de los que estuvo en las primeras Olimpiadas de Atenas en 1896. En el año de 1987 tuvo lugar el primer campeonato de halterofilia femenina y a partir de 1997 el Comité Olímpico admitió a las mujeres en las Olimpiadas. La Federación Internacional de Halterofilia se creó en 1920 y hoy en día cuenta con 167 estados asociados, prácticamente todos los países del mundo. El haltera, que es como se llama a quien alza pesas, con mejores marcas de todos los tiempos, es un turco llamado Naim Süleymanoglu. Este señor Süleymanoglu ganó 3 títulos de campeonatos olímpicos en el año 88, en el 92 y el 96. Le sigue el húngaro Imre Foldi, que fue 5 veces medallista olímpico en el año 60, 64, 68, 72, 76. Y el norteamericano Norbert Szymanski, lo ha sido 4 veces. Ese apellido debe ser polaco. En los años 48, 52, 60 y 64. Al igual que el griego Pyrrhos Dimas, que ganó en el año 92, 96, 2000 y 2004. Las competencias de halterofilia se dividen en 2 grandes grupos, masculino y femenino. La categoría masculina tiene 8 pesos y la femenina tiene 7. Y el peso determina la masa corporal de los atletas. Las modalidades de competencia son arranque y envión. Y en la primera, en el arranque, el alzamiento ocurre sin interrupción y la barra se alza desde el piso hasta tener los 2 brazos en alza sobre la cabeza. En la segunda modalidad, la del envión, hay un descanso a la altura de los hombros. Es decir, el alzamiento se produce en 2 movimientos. Primero se llevan las pesas hasta los hombros y después se hace un esfuerzo adicional y se lleva hasta sobre la cabeza. En Venezuela se va a fundar la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas en el año 1951 y la primera actuación internacional que tuvo el país de significación ocurrió en México, en los Panamericanos del año 1955, cuando Peroya Rogelio Díquez se alzó con la medalla de plata. Un nombre muy particular, Peroya Rogelio Díquez. Luego, en el año 1959, Glauco León se tituló campeón suramericano y del Caribe. Otro nombre muy particular, Glauco, un nombre muy poco usado. Luego nos van a aparecer los nombres de Alexis Vázquez y Ricardo Sequera. Estos nombres hay que asignarles unos logros. Y hasta que aparece la figura de Julio Luna, quien desarrolla una carrera formidable entre el año 1991 y el año 2008. Y alcanza medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Panamericanos, Suramericanos, Centroamericanos. Y además participó en 4 Olimpiadas, Julio Luna, en la del año 1992, 1996, 2000 y 2004. Y va a quedar como suplente en la del año 2008. Luna también fue el abanderado de la delegación venezolana en las Olimpiadas del año 2004. Y afirma el autor López Lagonel
autor de dos libros sobre el deporte muy útiles y muy buenos, sobre todo muy útiles. Dice López Lagonel: en los rankings mundiales fue considerado entre los 6 mejores del mundo. Este libro de López Lagonel se publica en el año 2015, de modo que tiene una información actualizada. Y en tiempos recientes, Israel Rubio ganó la medalla de bronce en las Olimpiadas del año 2004 en Atenas. Y se constituye Israel Rubio en el único halterofílico venezolano en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Por otra parte, la halterofilia femenina venezolana ha tenido recientemente destacadas actuaciones, pero las referiremos en la última parte del programa. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que referiríamos ahora las actuaciones de las mujeres en el deporte de la halterofilia, que es algo más reciente, no solo en el mundo, sino en Venezuela también, naturalmente, ¿no? Y aquí hay que señalar que la halterofilia femenina nacional tuvo recientemente una destacada actuación en Río de Janeiro en el año 2016. Allí estuvieron Yusleidi Figueroa, Narjuri Pérez y Yaniuska Espinosa, e hicieron un muy buen papel. No alcanzaron medallas, pero quedaron muy bien ubicadas en el marcador, lo que nos llena de alegría. De hecho, Yaniuska Espinosa ya había destacado antes, cuando quedó cuarta en el Campeonato Mundial de Pesas del año 2013. Esto son palabras mayores. Y en el año siguiente, en el año 2014, ganó oro y plata en el Suramericano de Chile. Y ese mismo año, en los Panamericanos de Santo Domingo, Yaniuska Espinosa se alzó con la medalla de oro, coronándose como la mejor del continente americano. Extraordinario. Por cierto, Yaniuska Espinosa estableció un nuevo récord nacional al levantar 212 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Río en el año 2016. Esto hay que explicarlo, es decir, ellas quedaron muy bien en el marcador, pero las marcas que alcanzan allí son también marcas nacionales, y ella entonces alcanza un nuevo récord en Venezuela al levantar esos 212 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Río en el año 2016. También el pesista Junior Sánchez se ha destacado en años recientes, ganando los Juegos Bolivarianos del año 2013, y allí fija un nuevo récord panamericano. Bueno, como vemos, en las últimas 3 décadas, la halterofilia ha tenido un desarrollo importante en Venezuela, en particular en su vertiente femenina, aunque la masculina no se ha quedado atrás. Por cierto, esto es casi que una constante, porque vimos que en el boxeo, en años recientes se incorporan las mujeres y han alcanzado títulos mundiales, las boxeadoras venezolanas. Ahora lo vemos, antes lo vimos en la gimnasia, que las mujeres se incorporan después de los hombres a la gimnasia y también alcanzan momentos estelares. Y mencionamos a Jessica López. Y ahora, bueno, y también en el atletismo, ni hablar, lo que ha alcanzado en días recientes Yulimar Rojas es verdaderamente asombroso en el mundo del atletismo en el planeta Tierra. De modo que no son pocos los logros. Y lo mismo está ocurriendo con Yaniuska Espinosa, que ha tenido esta muy destacada actuación.
bueno, no podemos olvidar también el trabajo de Yuslady Figueroa y de Narjuri Pérez. De modo que en estas historias que venimos recogiendo, vemos cómo la mujer se ha venido incorporando tardíamente, si se quiere, pero con grandes desempeños. Es el mismo caso de Valentina Gili, cuando gana el campeonato individual juvenil femenino en Brasil, en el mundo, y se convierte en la primera venezolana en lograr un trofeo de esa magnitud. Y así, pues como les digo, en muchas otras disciplinas. En el automovilismo, pues Milka Duno, nada más y nada menos que Milka Duno, una de las mejores corredoras de carros que hay en los Estados Unidos, que alcanzó marcas extraordinarias, esta venezolana. Bien, entonces hoy hemos hecho la relación de 3 deportes: la gimnasia, el golf y la halterofilia. Y seguimos en nuestra historia del deporte nacional y dejamos para nuestro próximo programa el hipismo, que es una historia larga, por supuesto, el judo, una historia un poco más breve, y el karate, una historia un poco más breve también. El hipismo junto con el béisbol, el ciclismo y el boxeo es de las historias más largas que se pueden relacionar en el conjunto de la historia del deporte en Venezuela. Me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail.com, en Twitter @rafaelarraiz. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho, y en la dirección técnica, aquí en los controles, Fernando Camacho. Y olvidé decirles antes que en la lista de mujeres destacadísimas en el deporte, por supuesto, están las hermanas Carrasco, que referimos en programas anteriores, Alejandra Benítez en el esgrima, y también muy celebrada en estos días, Deina Castellanos, la estrella del fútbol femenino mundial, que es una venezolana y que forma parte ya de los podios del mejor fútbol femenino del planeta. De modo que en materia deportiva, los venezolanos tenemos muchísimos motivos de alegrías, y muy recientemente, ciertamente, son alegrías femeninas. No voy a decir en su mayoría, pero sí en una buena proporción. Esas grandes alegrías del deporte venezolano en los últimos tiempos nos las han traído las deportistas. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro.